Hola jóvenes, bienvenidos a la clase de matemáticas de octavo grado del tercer ciclo de educación básica, la lección triángulos isósceles y rectángulos, la unidad número 4, congruencia de triángulos. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarles y hoy estudiaremos la clase número 1 de esta nueva lección. Se titula Triángulos isósceles. El objetivo principalmente es hacer demostraciones sobre triángulos, sobre propiedades de triángulos isósceles aplicando los criterios de congruencia de triángulos que ya hemos visto en clases anteriores. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices también. Ese contenido se ubica en las páginas de la guía del docente 100 y del libro de texto del estudiante 82 específicamente. Muy bien. En grados anteriores, específicamente en tercer grado, se identificaron varios tipos de triángulos y se clasificaron de acuerdo a la medida de sus lados y también de acuerdo a la medida de sus ángulos. En esta lección se harán demostraciones de las características de los triángulos, específicamente de triángulos isósceles, aplicando lo que se ha aprendido, como les mencionaba en clases anteriores, principalmente lo de congruencia de triángulos. Así que observemos los siguientes triángulos. Aquí tengo tres triángulos y tienen una característica, que tienen esa marca en dos de sus lados, ¿cierto? Bueno, esas marcas representan que esos segmentos pues son iguales entre sí, es decir, tienen la misma medida, es decir, si este tiene 5 centímetros, este también va a tener 5 centímetros. Si este tiene 10 centímetros, este también va a tener 10 centímetros, ¿sí? Lo mismo sucedería con el tercer triángulo. Los triángulos que presenté anteriormente tienen diferentes tamaños, es bastante evidente al observarlo, pero todos coinciden que cada uno de ellos, de esos triángulos, tienen dos lados que son de igual medida o que también nosotros conocemos como congruentes, que era lo que yo les mencionaba respecto a las medidas por ahí. Entonces, un triángulo que tenga un par, cuando referimos a un par, nos estamos refiriendo a dos lados congruentes, pues vamos a llamarles de ahora en adelante triángulo isósceles, ¿sí? Que generalmente pues vamos a tener la base donde se sienta dicho triángulo. Perfecto. Ahora, veamos el siguiente ejemplo, ejemplo 4.1. Tenemos el triángulo ABC isósceles, este triángulo que está por aquí, donde tenemos que AB es congruente con AC, es decir, estos dos lados. Entonces nos dicen que demostremos que los dos ángulos opuestos, en este caso sería el ángulo B y el ángulo C, sean congruentes, ¿sí? Sean congruentes entre sí. Entonces, esta es nuestra hipótesis, dos lados congruentes, y a la conclusión que nosotros queremos llegar es que sus ángulos opuestos van a ser congruentes. Perfecto. Muy bien. Esta demostración no la vamos a hacer de tan formal que se diga, sino que nos vamos a ir de manera intuitiva, observando la siguiente secuencia de imágenes. Podemos observar que en el primer triángulo, en este de acá, partimos de que el segmento AB es congruente con el segmento AC, por ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Que eso es lo que nos decía nuestra hipótesis. Luego, en el segundo triángulo, trazamos un segmento AD, que ese segmento AD va a ser bisectriz del ángulo BAC. ¿Qué significa que sea bisectriz? Que estos dos ángulos que se forman, son los que estoy señalando por ahí, van a ser congruentes, ¿sí? Esos dos ángulos. Hasta llegar a decir que en el tercer triángulo, que obviamente este segmento que nosotros trazamos AD, pues va a ser congruente consigo mismo. Y justo acá estamos frente, voy a poner el triángulo uno y voy a poner el triángulo 2 acá, justo frente a dos triángulos que son congruentes. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, aquí puedo mencionar en el cuarto triángulo que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD. ¿Sí? El triángulo 1 y 2 que yo le llamaba. Bueno, y al ser congruente, pues sus partes correspondientes obviamente van a ser congruentes. En este caso, pues tendríamos que el ángulo, esa es nuestra conclusión, el ángulo B es congruente con el ángulo C. Repito, esta es una demostración un poco más intuitiva y utilizando pues la figura, ¿verdad? Ir mencionando esas cosas, no una demostración formal que se diga. Muy bien, entonces llegamos a concluir la propiedad de los triángulos isósceles, una propiedad que es muy importante y que dice lo siguiente, que si tenemos dos lados de un triángulo que son congruentes, entonces sus ángulos opuestos a estos dos lados congruentes, pues también son congruentes. Es decir, si yo tengo que AB es congruente con AC, entonces estos ángulos de aquí de las bases, B y C, van a ser congruentes, es decir, de la misma medida.
Fíjense que también estos ángulos en otros textos, en otras situaciones se le llaman ángulos basales, principalmente porque son los pies de la base del triángulo, ¿verdad? Pero bueno, así le conocen, ángulos basales. Pero nosotros no nos vamos a centrar mucho en utilizar esta nomenclatura, pero sí comprender de que estos dos triángulos, dos ángulos que se oponen a los lados congruentes, pues van a ser congruentes también. Muy bien, una vez vista esta propiedad, pues es muy conveniente que podamos aplicar dicha propiedad a un ejemplo, ¿sí? Así que vamos a empezar con el ejemplo 4.2. Dado que el triángulo ABC es isósceles, sabemos que AB es congruente con AC, lo que nos muestra por ahí. Encuentre la medida de los ángulos X y del ángulo Y. Muy bien, veamos la solución. Aplicando la propiedad número uno de los triángulos isósceles, tenemos lo siguiente. La medida del ángulo X es 70. ¿Por qué 70? Bueno, venimos de decir de que si yo tengo dos lados que son congruentes, entonces sus ángulos opuestos también van a ser congruentes. Entonces, es lo que yo estoy viendo por acá, ¿no? O sea, tengo dos lados congruentes y ya sé que uno de esos ángulos es 70, entonces obviamente el otro pues va a tener la misma medida que es 70, ¿sí? Entonces, de esta manera directa ya encontré cuánto mide el ángulo X. Vámonos a encontrar ahora el ángulo Y, que es el ángulo que está arriba. Pero eso es bastante fácil sabiendo o recordando la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo, que es 180. Entonces, si yo deseo plantearlo, me quedaría de la siguiente manera. Ángulo X más ángulo Y más 70, que es el ángulo conocido, es igual a 180. Pero acá arriba, en el paso uno yo dije que X ya sé cuánto mide, ¿sí? Que mide 70. Entonces yo voy a sustituir lo que encontré en el paso uno ahora en mi ecuación que le puedo llamar 2. Entonces quito X y coloco 70 más el ángulo Y más 70 igual a 180. Pero yo puedo sumar 70 más 70 que me va a dar 140. Entonces me quedaría el ángulo Y más 140 va a ser igual a 180. Este 140 lo envío al otro lado y me va a quedar una resta. 180 menos 140. De manera directa, entonces yo quedaría que el ángulo Y es igual a 40 grados. Y recuerden que inicialmente lo que me estaban pidiendo era encontrar el valor de X y de Y. El de X ya lo encontré, 70, y el de Y es 40. Entonces yo doy esas respuestas aquí al final del ejercicio. Perfecto. Excelente ejemplo para aplicar lo que hemos hablado en la clase de hoy. Muy bien. Por aquí hay otros tres ejercicios, dado los siguientes triángulos ABC, que son isósceles, donde AB es congruente con AC, encuentra la medida de los ángulos X y Y. Vamos a aplicar lo anterior. Mm, pues inicialmente no estaba previsto hacerles uno, pero creo que va a ser bastante fácil poder colaborarles con uno. Bueno, observemos lo siguiente. El ángulo X con el ángulo Y son ángulos que se oponen, miren, al ángulo, a los lados iguales. Entonces quiere darnos a entender algo por acá. ¿Qué me podría dar a entender? Bueno, sencillo, que estos dos ángulos, la medida del ángulo X va a ser exactamente igual que la medida del ángulo Y. Era lo que decíamos, ¿sí? Por propiedad uno de triángulos isósceles. Así que podríamos sustituirlo. Ayúdenme, medida el ángulo X más 60 grados más la medida del ángulo Y. Pero acabo de decir que el Y es igual que el X, entonces voy a utilizar el ángulo X. Y esto va a ser igual a 180 grados, ¿sí? Por suma de ángulos internos de un triángulo. Entonces aquí me va a quedar dos veces la medida del ángulo X más 60. Bueno, pero ese 60 yo lo puedo enviar al otro lado, ¿sí? Entonces me quedaría que dos veces la medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 70. Bueno, pero esto es una resta bastante sencilla, entonces me quedaría que dos veces la medida del ángulo X va a ser igual a 120. Pero como yo ando encontrando el valor del ángulo X, entonces me quedaría de la siguiente manera. La medida del ángulo X va a ser igual a 120 grados dividido entre 2. ¿Sí? Ese 2 se está multiplicando, lo mando a dividir. Finalmente, la medida del ángulo X, entonces sería 120 entre 2, que sería 60. Y por cierto, esta es la medida del ángulo X y por aquí voy a poner la medida del ángulo Y. Recuerden que la medida del ángulo Y decíamos que era la misma medida del ángulo eh, X, entonces también va a ser 60 grados. Y ahí está, resuelto. De hecho es un triángulo equilátero. De un inicio lo pude observar. Así que les queda para que ustedes puedan hacer el inciso A y el inciso B. Inténtenlo, bueno, para mis alumnos es de carácter obligatorio hacer este ejercicio.
Muy bien, mi nombre es Franklin Pugón, docente del Centro Técnico Hondureño Alemán. Un gusto, nos vemos en un próximo video.